Entonces, lo que yo les mencionaba es de que hace unas semanas en el Evangelio que se estaba leyendo entre semana, más específicamente el capítulo 8 de San Marcos, yo les hacía la referencia de cómo es importante estar haciendo lecciones divinas dentro de la semana y aplicarlas a uno mismo. Porque siempre la tendencia es de que cuando uno lee un texto, casi por inmediato lo aplica a otros, ¿verdad? Entonces, al menos esto es lo que yo hago. Porque yo, al menos que estoy acostumbrado a estar preparando charlas, conferencias, etcétera, puedo correr el riesgo de nunca aplicármelo a mí. Entonces, pues evidentemente en la misa diaria, previo más bien a la misa diaria, pues yo trato de el Evangelio del día o donde yo voy leyendo la Sagrada Escritura, aplicármelo y sale mucho fruto a partir de ahí. Entonces, ustedes que llevan vida comunitaria, es importante que entren en una dimensión como más profunda, más amplia sobre el texto bíblico. Voy a comenzar leyendo nuevamente esa lectura que fue de Marcos 8, del 14 al 26. Dice: se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Aquí se está refiriendo a los discípulos. Él les hacía esta advertencia: abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Déjenme poner un poquito más aquí. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, les dice: ¿por qué están hablando de que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Es que tienen la mente embotada? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No se acuerdan de cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogieron? 12, le dicen. Y cuando partí los 7 entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Le dicen 7. Y continuó: ¿aún no entienden? Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando el ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo, y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente, y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra de Dios. Cuando les decía que yo estaba reflexionando esto, aplicándolo evidentemente para mí, se me hizo curioso de que evidentemente la lógica es muy chistosa, porque Jesús va por un lado y los discípulos simplemente andan por otro lado. Y lo importante es ver que pues ellos se les olvidan panes y Jesús les dice: tengan cuidado, abran los ojos y guárdense, o sea, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Esos, al no haber traído pan, pues creyeron que Jesús estaba hablando del pan, pues con eso de levadura. Y Jesús los reprende, les dice, dándose cuenta, le dicen: ¿por qué están hablando de que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Es que tienen la mente embotada? Y lo que vamos a ver, pues básicamente son las preguntas. Pero vamos a entender que esto es una parte que yo voy a agregar a comparación de la anterior ocasión. Una cuestión sobre la levadura, entenderlo un poco más el aspecto de la levadura. Lo segundo que vamos a ver es por qué hay que cuidarnos de la levadura de los fariseos. Por qué hay que cuidarnos de la levadura de Herodes. Porque son los dos tipos de levaduras que dice que nos debemos de cuidar. Y por qué Jesús no curó al ciego al primer intento. Digo, eso es bien interesante. Digo, el 90%, 99% de los milagros de Jesús a la primera, vamos a decir, le salían. ¿Por qué fue en etapas? ¿Por qué no alcanzó a ver bien? Alcanzaba a ver a las personas como si fueran árboles, pero entonces Jesús intenta otra vez. No funciona bien el poder de Jesús en ese sentido. Entonces, lo vamos a profundizar en esto. Con respecto a por qué la levadura.
Es interesante cómo Jesús usa el término de la levadura, porque ¿qué es lo que hace la levadura? La levadura es algo minúsculo, básicamente es un polvito, muy pequeño, pero que puede tomar grandes proporciones, grandes dimensiones. Eso es lo que hace la levadura. Jesús usa en este sentido la levadura en negativo, para mal, porque está diciendo cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, es decir, que es una mala levadura, es decir, es algo muy pequeño, pero que se puede hacer muy grande y que hace daño, hace mal. Pero Jesús también en el Evangelio menciona una levadura que es buena. Cuando compara el reino, dice, es como la levadura que se pone en la masa y que se fermenta. Entonces, pero en este caso, pues es una levadura mala. Es decir, es algo pequeño que se puede hacer grande y puede hacer bastante daño. La levadura de los... Lo que queda claro es que la levadura de los fariseos y de Herodes, lo primero que hace es que perdamos la memoria de lo que ha hecho Dios. Porque lo primero que les recrimina. Estos preocupados porque llevaban pocos panes, y Jesús diciendo la levadura, o sea, yéndose más profundo, y cómo siguen hablando de panes, ¿ah? Porque siguen interpretando, bueno, estamos hablando de levadura, seguramente se dio cuenta que no trajimos panes más que uno. No, es que no se acuerdan, en pocas palabras, se les olvidó cuántas multipliqué en una ocasión, cuántos multiplicó en otra ocasión. Es decir, que esa levadura hace que se olvide, que se pierda la memoria de lo que ha hecho Dios. O sea, es muy difícil creer en un Dios todopoderoso sin haber experimentado algún tipo de milagros en cualquier área de nuestra vida. Esto siempre es bien importante saberlo. También San Juan de Ávila dice que cuando el Señor se ofrece, que tengas el paladar abierto, dice, porque algo gustarás. O sea, nunca va a ser nada, algo gustarás. Y de ahí arranca. Por eso los retiros es, no sé, ver algún tipo de milagro espiritual, verse tan pecador, no sé, y de pronto darse cuenta, tomar conciencia de la misericordia que Dios ha tenido. Pero a veces muchos, los milagros han venido por parte de físicos. O sea, me sanó de una enfermedad, o en cualquier área uno tiene milagros. Y ahora que estamos en Cuaresma, sería muy bueno que en esta semana o en estas semanas ustedes pudieran hacer el ejercicio en su oración diaria o en su lección divina diaria de detectar cuáles son los milagros que han recibido de Dios. Porque chance y están infectados de esta levadura que ya les está borrando la memoria de lo que Dios ha hecho. Y quizá muchos grados de desesperación y de confusión en el presente no son más que resultado de haber olvidado lo que Dios hizo en el pasado. Automáticamente les va a estar diciendo de que ustedes tienen un tanto de levadura o de fariseo, o de los fariseos o de Herodes, que son los dos tipos de levadura. Entonces la levadura en este sentido lo que hace es que perdamos la memoria de lo que ha hecho Dios. La levadura de los fariseos y de Herodes lo que hace es que, segundo, que perdamos la capacidad de discernimiento. O sea, simplemente no le entendían. los discípulos no estaban captando lo que Dios les estaba diciendo, que el Señor lo que les estaba diciendo. Discernir es separar, es poder ver con claridad, ¿verdad? O sea, la clave para vivir el presente es saber qué quiere Dios en este preciso momento. Si yo no sé qué quiere Dios en este preciso momento, yo tengo un gran problema de discernimiento. Entonces, ¿por qué me interesa saber cuál es la levadura de los fariseos y cuál es la levadura de Herodes? Porque uno, si no atiendo eso y estoy infectado de esa levadura, me va a borrar el hard drive, la memoria de lo que Dios ya ha hecho. Y eso me va a afectar. Segundo, va a hacer que pierda la capacidad de discernir en el presente. Y el presente se analiza de acuerdo a lo que Dios quiere. Una cosa que me gusta mucho del doctor Izaguirre es cuando habla de eso. Dice que él solamente tiene tiempo para hacer la voluntad de Dios. Dice, cuando todo el mundo le falta tiempo, uy, no tengo tiempo para esto. No, nadie tendría que decir eso. Un católico no tendría que decir que le falta tiempo. Porque Dios nos da la vida necesaria para hacer su voluntad. Si yo hago algo que está fuera de la voluntad de Dios, es ahí donde me va a faltar tiempo.
pero todos tenemos el tiempo necesario para hacer lo que Dios quiere. Entonces, si yo me infecto de esta levadura, voy a tener la disfunción, el problema de no estar pudiendo captar, de discernir cuál es la voluntad de Dios en el presente, y automáticamente voy a tener un conflicto en el presente, en el aquí y el ahora. Y esto, por ejemplo, se podría aplicar aquí. ¿Cuál será la voluntad de Dios en este preciso momento? En este preciso momento es estar completamente enterados en esto, ¿eh? O sea, si alguien tiene que hacer algo, no sé, allá en una tienda, comprar jitomates o lo que sea, y está pensando en esto, pues no está viviendo el presente, automáticamente no está haciendo la voluntad de Dios. Si tú crees que la voluntad de Dios era comprar jitomates, veis a comprarlos, ¿verdad? Pero si no, es decir, no, requiere que nosotros entendamos que el discernimiento, sobre todo aplicado al presente, a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios aquí y ahora, es fundamental. Y la levadura de los fariseos y de Herodes infecta, obstaculiza esa capacidad de discernimiento. Y la tercera cosa, este tipo de levadura hace que perdamos la esperanza que es necesaria para mirar el futuro. Si se fijan, aplica a toda nuestra dimensión del tiempo. La levadura de los fariseos afecta el pasado, como le afectó a los discípulos. Ya ni se acordaban de los milagros, estaban preocupados porque nomás trajeron un pan y se les había olvidado que Jesús por 2 veces multiplicó. Y estaban preocupando por una cosa y es una preocupación vaga, sin sentido, porque ya la respuesta está en que si no hubieran perdido memoria de lo que Jesús había hecho, no se preocupan. Tenemos un pan, oye, pero tenemos el que multiplica panes, ¿cuál es el pleito? ¿Cuál es la bronca? ¿Va? Entonces, pero ya estaban infectados y estaban perdiendo la memoria. Segundo, estaban perdiendo la capacidad de discernimiento. Jesús hablándole de la levadura de los fariseos y de Herodes, y estos interpretando, dale que con el pan y que sabe cuánta cosa, que Jesús los termina reprendiendo. No estaban entendiendo lo que Dios les estaba pidiendo en este preciso momento. Y tercero, hace que perdamos la esperanza que es necesaria para mirar el futuro. O sea, el futuro para el cristiano está marcado por varias cosas, pero yo les digo 2 elementos que son fundamentales cuando uno tiene que mirar al futuro. Uno, el futuro para el cristiano está en el ámbito de la peregrinación, el peregrinaje. Es decir, que somos extranjeros. Si yo veo el futuro y quito este elemento, voy a tener una distorsión delante del futuro. O sea, yo me tengo que ver que yo estoy de paso aquí. Y esto a veces ni siquiera se toma, porque uno va proyectándose en cuestiones buenas, carrera, trabajo, familia, etcétera, hacia el futuro se va proyectando. Y si yo preguntara, ¿en dónde cabe el cielo ahí? A veces eso sería lo más obvio, porque pues para allá vamos. Bueno, al menos ese sería nuestro destino. Podemos llegar a la condenación eterna, que sería lo peor. Pero el futuro nos hace entender, para un cristiano, con la virtud de la esperanza, es de que somos peregrinos. Somos peregrinos. Somos extranjeros. Ahora, solamente tengan cuidado, porque ahorita con toda esta línea de la New Age que se ha metido, se habla, estaba escuchando a un artista, no sé, no es artista, es uno famoso como tal, porque es como conductor, que vive aquí en Los Ángeles y usa mucho las redes sociales, y se ha metido en todo este aspecto de el veganismo, la New Age, yoga, todo ese tipo de cosas, y tienen acuñado una frase ellos. Todos los que hablan de esto tienen acuñado una: somos un espíritu teniendo una experiencia corporal. Somos un espíritu teniendo una experiencia corporal. Cuidado con eso, porque suena como bien, ¿no? O sea, pues no es más o menos lo que nos estás diciendo. Finalmente somos extranjeros, pero somos extranjeros completos. Nosotros no somos un espíritu teniendo una experiencia corporal. Somos espíritu y cuerpo, una unidad, que las dos tienen que ir a Dios. La única cosa que nosotros decimos es que nuestro cuerpo, ahora que está sometido a tiempo y espacio, tiene que esperar la resurrección. Pero nuestro cuerpo físico, material, aunque ya va a ser una materia transformada, resucitada, va a participar del cielo y va a participar del infierno al que le toque. Es decir, que todos los que están ya en el infierno condenados,
Y todos los que ya están en el cielo salvados, están teniendo una experiencia del cielo y del infierno espiritual, solamente sí. Pero eso es una gracia, dice Santo Tomás de Aquino, es una gracia especial que Dios pone. Porque nosotros, los seres humanos, no somos espíritu. Esos son los ángeles. Eso es Dios, aunque en estado puro, en el caso de Dios. Pero nosotros no somos un espíritu teniendo una experiencia corporal, como dicen esta gente. No, no, no. El ser humano es la unión, la unidad entre el cuerpo y espíritu. No hay seres humanos sin cuerpo. O sea, la experiencia de que ahora todos están en el cielo o en el infierno, o también en el purgatorio, evidentemente, pero bueno, el purgatorio ya están salvados, es que lo están viviendo solamente espiritual, es precisamente porque nuestra carne está esperando la resurrección. Pero una vez resucitada nuestra carne, vamos a decir que los que ya estaban en el cielo van a participar de la gloria de Dios también físicamente. Ahora, es para que le tiemblen a uno las piernas. Porque los que están ahorita en el infierno ya condenados, sufriendo espiritualmente, cuando resucita el cuerpo, también su cuerpo va a estar padeciendo en el infierno. Porque el ser humano o va a padecer completo o va a gozar completo. Entonces, cuidado con esto, porque cuando hablamos de que somos extranjeros aquí, veámonos completos. Somos extranjeros completitos, no solamente nuestro espíritu, porque esta es la visión, ¿va? Por eso, esta gente que se mete mucho en estas ideologías, termina creyendo más, por ejemplo, en la reencarnación, ¿no? ¿Por qué? Porque como soy un espíritu que tiene una experiencia del cuerpo y el cuerpo es como nada más el vehículo, o sea, me sirve para un ratito, pero después mi espíritu se irá a otro cuerpo, ¿eh? O sea, ya van en la reencarnación. Cuidado con eso, cuidado con eso. A eso no me estoy refiriendo. Cuando uno ve el futuro tiene que contemplar que uno es peregrino, que es extranjero, pero es un extranjero en su totalidad. Nuestra carne, nuestro cuerpo también anhela la salvación. De hecho, bueno, me estoy excediendo en este tema, ¿eh? Pero son datos que sirven bastante. Porque en este momento, nuestro cuerpo tiene, vamos a decirlo, no es la manera más exacta, tiene más poder sobre nuestro espíritu. Por eso, la vida cristiana es una lucha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú quieres ir al Santísimo, pero que tu cuerpo dice, no, estoy cansado. Entonces es una batalla, pareciera como que tu cuerpo no está de acuerdo muchas veces con lo que quiere tu espíritu. Y tiene mayor poder. Cuando estás sufriendo, si yo tengo una herida, yo no puedo decir, está sufriendo mi cuerpo, no, está sufriendo tú completo. El que sufre es Cristian, no es la mano de Cristian, sino es Cristian incompleto. Entonces, ¿qué con esto? Cuando uno ya tenga su cuerpo resucitado, como está fuera del tiempo y del espacio, de la realidad que estamos viviendo y sujetas aquí, en el cielo el que manda es el espíritu, no el cuerpo. Por eso, el cuerpo resucitado tiene características increíbles. Por ejemplo, a Jesús no lo reconocían. Jesús no era un fantasma, estaba cerradas las puertas y entró y lo tocaron, inclusive comió. Porque ahora el que tiene ya un cuerpo resucitado es el espíritu quien manda el cuerpo. Aquí todavía está el cuerpo de alguna manera influencia al espíritu, ¿eh? Y por eso tenemos que purificarnos y por eso el trabajo de ascesis, que es el trabajo espiritual, porque pues estamos sometidos a tiempo y espacio, ¿eh? Y este cuerpo de alguna manera determina nuestras emociones, determina muchas cuestiones espirituales y es una batalla de irle educando. Por eso el significado del ayuno en este tiempo de Cuaresma, ¿eh? Que no es más que el ayuno tiene mucho sentido, pero entre uno es empezar a educar a tu cuerpo, porque tu cuerpo, si no lo educas, si no lo formas en esta instancia, va a ser complicado. Cuando les he dado los retiros, yo les he mencionado una cuestión fundamental de los retiros. ¿Por qué es tan necesario el ayuno? Porque muchas veces los retiros acá en Estados Unidos son excelentemente buen material para el espíritu, pero no para el cuerpo. O sea, para el cuerpo, sus comidotas y todo en los retiros. Y tú dices, pues, el cuerpo no termina haciendo también su retiro y necesita hacer su retiro, ¿eh? Porque nosotros somos esa unidad. Entonces, cuidado, cuando yo estoy hablando que la visión de futuro que tenemos que tener es de extranjero, no crean esta barrabasada que dicen estos ideólogos de la New Age o que se han metido en este tipo de veganismo fanático, que es
soy un espíritu viviendo una experiencia corporal, nada. O sea, un segundo elemento con respecto al futuro, la instauración de Cristo en todos y en todo. Esto es fundamental. Cuando uno ve el futuro, si yo estoy viendo el futuro y no me veo como extranjero, no veo la dimensión que de aquí estoy de paso, ya mi visión de futuro, mi esperanza, está infectada por la levadura. Si tú tienes una visión de futuro y no está entrado la conciencia de que estás de paso, es decir, que vas al cielo, y eso no afecta a tu visión de futuro, ya estás infectado de la levadura. Y la segunda cosa, si tú miras al futuro y no contemplas que tienes que participar, cooperar en la instauración de Cristo en todo y en todos, es decir, que Cristo reine en todo y en todos, también tu visión de futuro ya está infectada por la levadura de los fariseos o de Herodes. La instauración de todas las cosas en Cristo se va a dar en la parucía, en el juicio final. Entonces uno podría decir, pues ¿para qué coopero? Si finalmente la victoria ya la tiene Jesús y va a instaurar y todo va a ser puesto, como dice la Sagrada Escritura, bajo los pies de Jesús. Sí, pero es que la gran diferencia es de que esto va a pasar a la buena o a la mala. Cuando se instaure todo en Cristo, los que ya lo tenían instaurado a Él y trabajando por la instauración de Cristo en todo y en todos, eso va a ser una experiencia de gozo, de participar de esa victoria. En cambio, los que se rebelaron a la instauración de Cristo en todo y en todos, o que no trabajaron por ello, pues va a ocasionar un aspecto de odio, de rechazo, de humillación, ¿no? Porque verán que la victoria está en Cristo. En ese sentido, por eso, que fue el último retiro que les había dado, que les sugerí, no sé si lo están haciendo, que al final de la oración o al final de la lección hagan la oración de ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Esto es importantísimo estarlo diciendo continuamente en comunidad, diariamente, en las oraciones que uno tiene, ven Señor Jesús, porque eso significa anhelo ya que todo y todos estén instaurados en ti, a la buena o a la mala, pero la victoria es tuya. Yo tengo que trabajar para que cuando vengas, pues la mayoría sea para la buena, porque los que no estén, pues evidentemente van a ser humillados, van a ser sometidos por Cristo, ¿va? Pero para mal de ellos. Entonces, pues bueno, esto nos da la amplitud de que la levadura de los fariseos y de Herodes hay que identificarla, porque se puede hacer más grande y ahí es donde va a explotar la cosa. ¿Y qué afecta? Me afecta la parte de la memoria del pasado, de lo que Dios ha hecho, me afecta el discernimiento del presente y me afecta la esperanza del futuro. Pues automáticamente es fundamental identificar esto. Entonces yo cuando vi esto digo, bueno, ¿por qué entonces hay que cuidarnos de la levadura? ¿Cómo es la levadura de los fariseos y de Herodes? Yo, pues evidentemente después de tanto tiempo estar evangelizando, quise irme a la fácil y a lo que tengo grabado en mi mente. Pues ¿qué le recrimina Jesús a los fariseos, etcétera? Y se me vinieron evidentemente algunas cosas. Pero yo digo, a ver, ¿por qué no me meto a la Sagrada Escritura y realmente veo? Y en el caso de los fariseos hay un montón de cosas. Yo les había dicho, las vamos a resumir en tres. Esta es una repasadita. La vamos a resumir en tres cosas, tres características de la levadura de los fariseos. Y la segunda, a diferencia de la otra vez, le cambié el nombre para ser más exacto. ¿Cuáles son esas tres características de la levadura de los fariseos que uno tiene que cuidarse no tenerla? Y si la tiene, quitarla. El ritualismo, la jactancia, que habíamos hablado disimulo, pero es mejor la jactancia, y el legalismo. Vamos rapidito a una revisión del ritualismo. En el capítulo 11 de Lucas dice: cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó a Jesús que fuera a comer con él. Entró pues y se puso a la mesa.
El fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Recuerden que las abluciones no solamente es el hecho higiénico de lavarse, sino que en el caso de los judíos y para otras religiones implica una purificación, es un ritual. Es algo religioso, no solamente aspecto higiénico. Entonces aquí lo invitan a Jesús a comer y ve que no hace las abluciones, es decir, no se lava Jesús. Entonces escandalizados ahí. Pero el Señor le dijo: bien, ustedes los fariseos purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y maldad. Insensatos, el que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Den más bien limosna lo que tengan, y entonces todo será puro para ustedes. ¿Cuál es la diferencia que yo les mencionaba entre ritualismo y ritual? Porque nosotros tenemos rituales en la iglesia, y el ritual no está mal. Lo que está mal es el ritualismo. La diferencia está en que el ritualismo pretende cumplir con Dios y el ritual pretende amar a Dios. Y es la clave, porque uno se tiene que examinar verdaderamente si los rituales que uno tiene dentro de la iglesia, llámese misa, llámese en los sacramentos, llámese en lo que la oración diaria, lo que se tenga, si tengo el ritualismo, tengo que ver, identificar y decirme la verdad si pretendo hacerlo por cumplir. Si ya pretendo hacerlo por cumplir, estoy infectado de esta levadura. ¿Qué pasa si detecto? No, pues sí, pero me gustaría hacerlo por amor, no por ritualismo. Yo les digo, bueno, pues el primer paso es que tu oración se enfoque en: Señor, ayúdame a esto que yo reconozco que lo hago por cumplir, ayúdame algún día a hacerlo por amor. E insistir, e insistir, e insistir, e insistir. Porque las gracias, por ser gracias, se piden. Las gracias se piden. Uno cree que solamente pide las cosas que le urgen a uno. No, le tiene que urgir cuestiones que evidentemente Dios quiere darnos esta gracia, pero no nos la va a dar si nosotros no la pedimos. Entonces, esto es fundamental. El ritualismo pretende cumplir con Dios. El ritual pretende amar a Dios. La clave que Jesús da es bien interesante. Les decía la otra vez que es bien interesante que Jesús, la clave de solución que da, pues parece que no conecta. Están hablando de un ritualismo, Jesús lo está reprendiendo y en vez de decirles, no, el verdadero ritual es así y así y así, no, les dice: den más bien limosna lo que tengan, y entonces serán puros para ustedes. O sea, ¿qué tiene que ver un ritual con dar limosna? El ritual te apunta hacia Dios. Yo les mencionaba, les mostré la portada de este disco de La Toca de Asís, que se llama Del altar de Dios al altar de los pobres, que es fundamental eso. O sea, nosotros vamos a la misa y tenemos que tener un cuidado y una devoción y un sentido de lo sagrado en la liturgia, pero si eso no se expresa concretamente en un sentido misionero para salir, ahí ya yo caí en ritualismo. Y eso cuídense, porque hay una gran dimensión de que muchos de los que cuidan hoy de la liturgia son ritualistas, no están haciendo verdaderamente el sentido del ritual. Cuidado, porque es gente que celebra e inclusive va hasta la misa en latín y toda la cuestión, pero tiene partida. Por ejemplo, no le hables de doctrina social de la iglesia, por ejemplo. Estos están infectados en este virus de los fariseos. Porque fíjate cómo ante el ritualismo Jesús la solución la da en cuestión de caridad. Dice en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, no cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor, porque el temor implica castigo. Quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Los ritualistas no aman. ¿Por qué? Porque si algo tienen es temor a no cumplir. Entonces, digo, en el cumplir, no es que les esté condenando completamente, no. El hecho de que cumplen, de estos que hayan hecho las abluciones, perfecto, que lo cumplen, ¿verdad? Pero si se quedan solamente en el aspecto de cumplir, no han alcanzado la plenitud en el amor.
Y dice la misma carta de San Juan, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y esto es fundamental porque cuando tú le preguntas a un ritualista, de hecho ellos son un tanto, desprecian cualquier tipo de espiritualidad un tanto, entre comillas, nueva, carismática, cualquier tipo de cosa, todo. O sea, yo estoy en contra del sensibilismo, o del sentimentalismo, o de ese tipo de exageraciones. Pero una de las cosas que no me acuerdo si el padre Jordi se las llegó a decir, cuando nos conectamos la otra vez con él, que es algo fundamental. El padre Jordi dice, evidentemente tienes que tener firmeza en la doctrina, cuidado en la liturgia, pero también Jesús tiene que reinar en tus sentimientos, porque si tus sentimientos no están volcados en Jesús, van a estar volcados en otra cosa o en otro. Y esto evidentemente le afecta más a los sacerdotes, porque los sacerdotes cuando se forman y todo, y son muy intelectuales, y mucha liturgia, y mucha teología, etc., pero les parecería cursi decirle, Señor, te amo, eres el amor de mi vida. No, no, no. Mejor lo que dice el misal nada más. Digo, evidentemente a la hora de la misa no pueden estar inventando ese tipo de cosas, pero vamos, no tiene una relación afectiva con el Señor. Sus sentimientos no están puestos en Jesús. Y esto es grave, esto es grave. ¿Y por qué? En una entrevista que le hice, que está en mi website, al padre Jordi, le digo, ¿y por qué será? Y el padre Jordi dice, lo que yo me ha dado mi experiencia es de que estas personas que se resisten a poner sus sentimientos en Jesús, no se sienten amados por Jesús. O sea, en el fondo, tú no le puedes decir cuánto le amas a Jesús, no le puedes aventar un piropo a Jesús, no puedes tener un besar el crucifijo con el mayor cariño posible, etc. ¿Por qué? Porque en general crees en Jesús, tienes una fe fuerte, tienes una doctrina y una liturgia fuerte, pero no te sabes amado por Él. O sea, sabes mucho de Él, pero no sabes en experiencia, en tu carne, lo que es ser amado por Él. Solamente a nivel intelectual. Y esto es fundamental, porque si no, no vamos a salir del ritualismo. Porque fíjate, dice San Juan, nosotros amamos. ¿Cuál es la diferencia nuevamente? El ritualismo es querer cumplir con Dios. El ritual es querer amar a Dios. Por lo tanto, si nosotros vamos a evaluar nuestro amor, dice San Juan, primero tienes que evaluarte en si te sabes amado primero por Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Pero esto tiene que pasar del aspecto intelectual, de decir, no, sí, yo creo que el Señor me amó primero. Pero si somos honestos y uno se revisa, si uno verdaderamente cree, pero completamente que es amado por Dios, no estuviera tomando decisiones en contra de Dios. No estuviera metiendo la pata en tantas cosas. O sea, hay que decirnos la verdad. La raíz es de que en realidad no tengo una experiencia real y completa de Dios. La he tenido un poquito, ¿verdad? Pero en realidad no me he amado por Dios. Pónganse en los zapatos, por ejemplo, de un matrimonio. Supongamos que estuviera casado y me gusta una chica, pero yo me he amado por mi esposa. O sea, el mayor antídoto para la infidelidad es haberse amado por tu esposo o por tu esposa. Porque si no te sabes amado, hay una gran probabilidad de que te confundas con un falso amor, ¿va? Y vayas y mendigues para otro lado. Pero cuando te sabes amado, tú dices, oh, no soy tan imbécil para dejar algo tan importante y tan valioso por algo que no sé ni qué va a terminar la cosa. Estará más guapa, estará lo que sea, pero por mi esposa me he amado. Y eso no se encuentra de aquí a la esquina. Y eso automáticamente me afecta ya las decisiones que voy a tomar. Voy a ver pornografía. Si me sé amado por mi esposa, por mis hijos, etc. Yo sé que eso, tarde que temprano, los va a afectar a ellos. Lo voy a ver. Entonces ya no es, no voy a ver pornografía porque voy a cumplir con el mandamiento de no cometer actos impuros. Pues muy poco te va a durar ese cumplir el mandamiento. Porque el cumplir alcanza hasta un nivel.
Y después llegará la frustración de San Pablo. ¿Por qué, Señor, traigo una ley como si fuera de muerte? Hago el mal que no quiere y el bien que quiero no puedo hacer, ¿verdad? Desdichado de mí. Pero fíjense dónde está la solución de San Pablo. Dice, doy gracias a Cristo que me ha liberado de esta ley de muerte. No dice, doy gracias a los mandamientos, doy gracias a la ley de Moisés, doy gracias al haber cumplido este ritual. No, doy gracias a Cristo. La gran diferencia entre los cristianos y los judíos es de que nosotros tenemos también la misma moral judía, de los mandamientos y todo eso, lo seguimos, pero lo seguimos porque tenemos primero una relación personal con una persona. Ellos no. Ellos solamente tienen la ley. Nosotros amamos a una persona. Y por amarlo a él, cumplimos la ley. Pero no es al revés. No es al revés. Porque eso no aguanta mucho tiempo. Y por eso dice San Juan, si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Puede haber una persona que pueda ser perfecto en teología, perfecto en sacramentos, súper formado, todo lo hace correcto, un ritual muy bien. ¿Y no estar amando al Señor? Sí, desde el punto sí. Y les citaba al cardenal Sara, de la Congregación para los Sacramentos y para el culto divino y los sacramentos. Dice, si sabemos practicar la caridad, sabemos rendir culto a Dios. Es decir, el culto está lleno de rituales, ¿verdad? Entonces, sabemos rendir culto a Dios y tomar el camino de la eternidad. Por la caridad dejamos que Dios lleve a cabo su obra en nosotros. Por la caridad nos abandonamos totalmente en Dios. Y es Él quien obra en nosotros. Y nosotros obramos en Él, por Él y con Él. No existe, esto es importantísimo, no existe relación más auténtica con Dios que en el encuentro con los pobres. Ahí está el origen de la vida en Dios, la pobreza. Nuestro Padre es pobre. Quizás sea un rostro de Dios que se nos escapa y nos repugna porque no hemos encontrado de verdad al Hijo del Hombre, que no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, Jesús termina diciendo cuando le da esto de, pues ustedes estarán muy lavaditos, ¿verdad? Pero por dentro están una porquería, están en un ritualismo. Les termina diciendo, pero hay de ustedes los fariseos que pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejan a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Que vamos a profundizar en la tercera, con esto respecto al legalismo. La jactancia. La segunda, la jactancia. Jactancia, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la define como una alabanza propia, o sea, alabanza de ti mismo. Desordenada, este es el adjetivo por lo que me gustó la palabra, desordenada y presuntuosa. Entonces, cuidado que estés infectado con ritualismo, que es parte del fariseísmo. Cuidado con que estés infectado de la jactancia, que es otro elemento de la levadura de los fariseos. ¿Cómo lo comprobamos? En el mismo capítulo 11 de San Lucas dice Jesús a los fariseos: hay de ustedes los fariseos que aman el primer asiento en las sinagogas y que se les salude en las plazas. Como estas frases hay un montón en todos los evangelios. No hagan como los hipócritas, cuando ayunen no hagas como los hipócritas que ponen cara demacrada, etcétera. Les está tirando a los fariseos. O sea, este es uno de los puntos que más les recrimina Jesús a los fariseos. O sea, son más de tres cosas, más que el legalismo, más que la jactancia y más que el ritualismo. Lo que eso es la levadura de los fariseos, pero agarro de las tres que yo creo que son las que más les recrimina Jesús. Y en esta de la jactancia se la recrimina bastante. Y cuando estaba pensando, ahorita que pasé también por la catedral de Cristal, bueno, Cristal, la catedral de Cristo, la catedral de Cristal era cuando era protestante.
ya al salir me di cuenta de una cosa que siempre me he dado cuenta en las iglesias. Evidentemente, ustedes saben, la Catedral de Cristo antes fue construida por protestantes. Y entonces me di cuenta de que no importa si eres protestante o si eres católico, este aspecto de la jactancia en la cultura americana está bien enraizada. Es algo cultural que afecta a católicos y no católicos. ¿De qué manera? Bueno, ustedes son los que viven por esta área. Cuando ustedes van caminando por la parte de la Catedral de Cristal, por todo el campus, en el piso que hay, Donadores. los nombres de los donadores, ¿verdad? O sea, para donde veas la construcción, donado por fulanito de tal, o el nombre del donador en el edificio, etcétera, en las paredes, lo que sea. Pero yo les pregunto, vayan a una iglesia católica y a ver si no encuentran lo mismo. Ven un super vitral bellísimo y en memoria de fulanita de tal, o donado por fulanita de tal, en el altar, etcétera. Esto es un aspecto cultural y en este caso ustedes tienen que cuidarse. ¿Por qué? Porque esto ya no es una cuestión de la iglesia, sino una cuestión que tiene la cultura americana, de la jactancia. La jactancia. Ay de ustedes los fariseos que aman el primer asiento, en las sinagogas, y que se les salude en las plazas. Yo creo que ahorita Jesús nos diría, ay de ustedes que quieren plaquitas en los vitrales, La pared de los fundadores. o la pared de los fundadores, o hay de ustedes que estén... Y evidentemente, yo entiendo, o sea, porque muchos sacerdotes me dicen, pero es que si no se hace eso, no se construyen las cosas. Pues tiene que haber un proceso de conversión aquí, al menos dentro de la Iglesia Católica. Porque tú ves las grandes catedrales que se han construido en Europa, cuando el apogeo del cristianismo estaba, y no vas a encontrar un solo nombre, una sola firma. De hecho, las imágenes, una vez estaba viendo un documental de ¿cómo se llama? Artesanos que tienen la forma de hacer esculturas y todo al estilo antiguo de la Edad Media y todo eso. Y lo que hacen, muchos, la mayoría son de madera o de cantera, de piedra, etcétera. Si es que les interesa tener algo, lo que hacen es un hueco en la espalda y meten el pergamino de que fue hecho por ellos y sellan eso. Pero una firma afuera en el cuadro, no, nada en la imagen. Entonces, esto es fundamental. En los iconos, que tengo que dar después ya una charla sobre eso, es algo muy interesante. ¿Por qué todos los iconos son de los primeros siglos del cristianismo? ¿Por qué todos los iconos se parecen? Porque el iconógrafo, el iconoclasta es el que está en contra de los iconos. El iconógrafo no está para hacer su creatividad. Por eso son siempre los mismos parámetros, porque lo que se trata de hacer es representar lo que Dios quiere y dar esa tradición desde los primeros cristianos, llevarla. Entonces, un iconógrafo no puede estar innovando. Y yo he visto iconos que quieren modernizarlos, hacerlo de otra manera y pierde totalmente el sentido. O sea, ¿por qué? Porque ¿de dónde viene ese de innovar? De un tipo de jactancia que está metido, al menos en la cultura americana de los Estados Unidos está. Entonces, clave para ir en contra de esta levadura de la jactancia. Yo les propongo nada más dos. La primera, la transparencia. La transparencia. El Papa Benedicto XVI decía, la iglesia no debe ser atractiva, sino transparente. La otra vez hablábamos de eso, o sea, es interesantísimo ver cómo en los grupos, cuando van a organizar algo, piensan en qué estrategia puede atraer más a los jóvenes, etcétera. Y si es necesario, pues le ponen hasta jeans y chamarra a Jesucristo, etcétera, porque eso es lo que impacta. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que Jesús por sí mismo no es lo suficientemente atractivo. Y eso es casi blasfemo. Necesita de nuestra creatividad para hacerlo atractivo, ¿no? El Señor ya es atractivo por sí mismo.
que nuestros ojos pecadores, que nuestra experiencia no es capaz de reconocer lo atractivo en sí mismo que tiene el Señor, eso es otra cosa. O sea, la bronca, el pleito somos nosotros, no es Él. A Él no le falta nada. Entonces, tenemos que empezar con una cultura de la transparencia. Y con la transparencia, yo les mencionaba que creo que era Santa Catalina de Siena, que decía que una de las peticiones, una de las gracias más importantes que uno le tendría que pedir a Dios es la gracia del autoconocimiento, saber quién soy, delante de los ojos de Dios. No qué dice la psicología, no qué dice el motivador, no qué dice mi mamá, no quién dice Dios que soy yo. Porque Él finalmente me conoce mejor de lo que yo me conozco, mejor de lo que me conoce el psicólogo, etc. O sea, la clave está en la gracia de Señor, permíteme conocerme como tú me conoces. Y esa es la libertad que uno ve en los santos. Y yo les mencionaba de que yo estoy convencidísimo, pero 100% convencidísimo, que hay santos canonizados que simplemente no tendrían empatía entre ellos. Por su carácter, por su forma de ser. Pero eso, ¿les evitaría trabajar juntos? No, porque los dos son transparentes. Porque se reconocen que el otro es así, yo soy así, etc. Y mientras no sea materia de pecado, pero es que esta manía de creer que los santos tienen que ser así como hasta un tanto afeminados y dulzones, etc. Pues bendito sea Dios, los santos que siendo transparentes se dieron cuenta que ellos eran así. Dulzones, etc. Pues listo, bienvenido sea. Pero después ves, no sé, un cura de Ars, que cuando tú das las homilías de él, no, hombre, te manda como 4 veces al infierno en cada homilía. Y es bien duro y es bien fuerte. El Padre Pío. Entonces, algo que yo creo que muestra que en la iglesia estamos infectados de la jactancia es esto de querer hacer un solo estereotipo de la santidad, ¿no? No, los santos tienen que hablar dulce y con cariño, etcétera. No necesariamente. El que siendo transparente no tiene que estar imitando a nadie. El que siendo transparente sabe que ese es su talento que Dios le ha dado, que ese es su carácter, que bienvenido, póngalo. Y eso, por ejemplo, en los protestantes uno lo ve que pierden transparencia. Generalmente el líder protestante, ha perdido transparencia. Porque díganme si o no, todos los pastores hablan igual. O sea, todos. Es más, no solamente cuando predican. O sea, ustedes pónganse a ver, hablar, por ejemplo, a cantantes protestantes. Ni siquiera voy a decir nombres. Elijan 3 cantantes protestantes y pongan en YouTube entrevista. Escuchen el tonito. Y uno es colombiano, el otro es mexicano y el otro es americano estadounidense y tienen la misma tonito de hablar. ¿Qué pasa? ¿Que esto se está metiendo en la iglesia católica? O sea, cuando tú ves predicadores o evangelizadores, sería mejor el término, bueno, predicadores si es un sacerdote, oye, están teniendo la misma forma. Ya es gritar y etcétera. Bienvenido. Si tú siendo transparente sabes que por ahí ve la cosa, bienvenido. Pero que todos estén hablando igual. No, pues es que es poder, no, de poder nada. Aquí hay un montón de imitadores. Y aquí, para eliminar el virus de la jactancia, tenemos que ser transparentes, ser quien soy. Porque qué fácil es estar copiándole a los otros. O sea, a Jesús no le sirve otro San Francisco de Asís, con uno tiene. A Jesús no le sirve otra Teresa del Niño Jesús, con una tiene. Necesita solamente una Santa Clara, necesita uno, nada más uno. Lo que necesita es que yo sea santo también. Y de manera única, transparente. Esto no significa decir, entonces irte al otro extremo. No, que se note que soy diferente totalmente a los otros. No, lo que necesita es ser transparente. Y tenemos un temor a ser transparente porque no nos conocemos verdaderamente. Por lo tanto, repito lo de Santa Catalina de Siena, es una de las oraciones que diariamente le tenemos que pedir al Señor. Señor, dame la gracia de conocerme como tú me conoces. Quiero ser transparente.
Ya siendo transparente, hay una libertad de que si te entienden, no te entienden, si te aplauden, no te aplauden, te viene valiendo un pepino. Y la segunda cosa clave para eliminar la jactancia, la vida oculta. Que en esto pues les pongo 3 ejemplos. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía: pobre de aquel que no tenga sus secretos con Dios. Porque ser transparente no significa ser imprudente. O ser, no sé el término, malamente extrovertido, ¿va? Tú puedes ser transparente, pero tú tienes que ver que hay áreas, sobre todo de virtud, que tienen sentido en la medida que solamente Dios sabe que estás actuando esas virtudes. Pobre de aquel que no tenga una vida virtuosa callada. Evidentemente se necesita transmitir la virtud con la boca y que muchas veces vean la gente que yo hago ciertas virtudes, porque de esa manera se difunde también. Pero hay una parte de la vida virtuosa que si tú no tienes virtud en secreto, la cosa va mal. Estás infectado del virus de la jactancia. Pobre de aquel que no tenga sus secretos con Dios. Decía San Rafael Arnaiz también: me gustaría ser santo y que nadie lo supiera. Me gustaría ser santo y que nadie lo supiera. O lo de San Juan de Ávila, que les he dicho mucho esa cita, ¿verdad? El que quiera ser padre o madre de almas tiene que aprender a llorarlas en secreto primero. Alguien que evangeliza y cree que el fruto de su evangelización es lo que se forma, la palabra, etcétera, y todo eso, y no tiene lágrimas, oración en secreto, no lleva un tipo de vida oculta, está infectado de jactancia, aunque con cosas buenas. O sea, en eso hay que entenderlo. Santa Teresa del Niño Jesús decía que cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de que hay santos mucho más grandes que los santos canonizados, simplemente que como llevaron vida oculta, su vida virtuosa oculta, pues no se enteraron aquí, por eso no los canonizaron, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, evidentemente, tiene que haber un equilibrio, pero pues quedemos con al menos lo de San Francisco de Asís: pobre de aquel el que no tenga ni siquiera sus secretos virtuosos con Dios. Porque ser transparente no es ser extrovertido y abierto y que todos sepan todo absolutamente. No. Algunas cosas, sobre todo en virtud, pues sí hay que transmitirlas para difundir, pero hay que entender que tiene que haber una parte de vida oculta, porque eso es lo que te asegura un poco a que no te infectes de jactancia. Tercera, el legalismo. En Mateo 23 dice: entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés, que es el que representa la ley de los judíos, se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Yo unas preguntas, cuando tomé este texto, yo hice unas preguntas. ¿Por qué Jesús les informa que los fariseos dicen y no hacen? Hay de dos: o la gente no estaba viendo, no sabía, y que eso es lo que realmente pasaba. La gente creía que decir, bueno, los fariseos pues son los que cumplen la ley, y aquí Jesús le dicen y no hacen. O sea, la gente los veía, al menos la mayoría de los fariseos hacían lo que decían. ¿Y por qué Jesús les recrimina de que dicen y no hacen? Esto es bien importante, bien interesante. La clave, ¿dónde está? Cumplir la ley sin practicar el espíritu de la ley, esto es fundamental, es cumplir la ley delante de los hombres, pero no delante de Dios. Cumplir la ley sin practicar el espíritu de la ley es cumplir la ley delante de los hombres, pero no delante de Dios. Los fariseos, delante del pueblo, tenían buena fama en el sentido de que cumplían lo que decían. O sea, los fariseos
decían una cosa y realmente lo cumplían. Pero ¿por qué Jesús dice que dicen una cosa y no lo hacen? Cuando la gente le puede decir, no, nosotros vemos que sí lo hacen. Es que no basta cumplir la ley, sino practicar el espíritu de la ley. Ahorita voy a poner un ejemplo. Entonces la clave está, cumplir la ley sin practicar el espíritu de la ley es cumplir la ley delante de los hombres, pero no delante de Dios. O de manera más sencilla la frase, cumplir la ley sin practicar el espíritu de la ley no es cumplir la ley. Punto. Entonces puede haber personas que te puedan parecer muy coherentes, que cumplen con la ley y que hacen todo muy bien y no necesariamente están cumpliendo la ley. Los ejemplos los voy a poner. Por ejemplo, en Lucas 11 dice, pero hay de ustedes los fariseos que pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza. ¿Qué está diciendo Jesús aquí con esto? ¿Cumplen o no cumplen? Hay de ustedes los fariseos que pagan el diezmo de la menta. ¿Cumplían con el pago de la menta, sí o no? Sí. Pues entonces Jesús te estás contradiciendo, está diciendo que ellos dicen hay que pagar el impuesto de lo de la menta, el diezmo de la menta, y ellos no lo hacen. Aquí te estás contradiciendo, Jesús, porque estás diciendo que ellos pagan el diezmo de la menta. Entonces lo que dicen sí lo están haciendo. Pero fíjense cómo va a terminar. Jesús no les recrimina que no cumplan la ley, les recrimina que no practican el espíritu de la ley. Fíjense cómo lo va a hacer. Hay de ustedes, los fariseos, que pagan el diezmo de la menta, es decir, sí cumples. De la ruda, también cumples. De la hortaliza, también cumples. Y dejan a un lado la justicia y el amor de Dios, y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Ahí está la clave. Este virus del legalismo es facilísimo que se meta en las personas que ya llevan más tiempo dentro de la iglesia. Por eso es una cosa que se puede meter tan fácilmente aquí en la comunidad. Facilísimo. Porque es bien difícil de identificar el legalismo. Porque tú puedes estar haciendo la lección divina, puedes estar perseverando en esto y no estar haciendo el espíritu, no practicando el espíritu de la ley. Por eso tiene que haber un examen muy profundo que ya les tocará a cada quien, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con esto de lo que estamos pasando con lo de migración. ¿Qué es un legalista? Un legalista dice, el indocumentado rompió la ley, pues tiene que ser deportado. Listo. Ok, señor oficial, usted lo agarra y pues hay que hacer cumplir la ley, lo tiene que deportar. Pero sabemos que la mayoría de oficiales, cuando arrestan y cuando detienen a la persona, cometen abusos, es decir, no cumplen la ley. O sea, a veces hasta violan cuestiones de derechos humanos. Y pasan verdaderamente por humillaciones. Y los legalistas no dicen nada sobre eso. Solamente están diciendo, el oficial tiene que hacer su tarea, que es cumplir con la ley, que es deportarte. Sí, pero deportarme también cumpliendo la ley. En el trato, en la forma de cómo me van a sacar, etc. Y eso no se está haciendo. Eso no se mira. Es un tipo de legalismo. O sea, el ritualismo, la jactancia y el legalismo son hijas de la hipocresía. Por eso Jesús en otro discurso le dice a los fariseos, hipócritas. Hay de ustedes fariseos hipócritas, hay de ustedes fariseos hipócritas, porque esto y esto y esto, hay de ustedes fariseos hipócritas. Estas tres cosas, estas tres cuestiones del virus de la levadura de los fariseos, tienen por mamá la hipocresía. Y por ejemplo, con un aspecto del legalismo, solamente a nivel, por ejemplo, ya de leyes humanas, que es el aspecto de inmigración, lo vemos. Listo, tienes que cumplir la ley, deportar, pero deportarlo también de acuerdo a la ley. Y no cometas cuestiones de ilegalidad. Pero eso todavía lo podemos detectar nosotros. Pero lo que le mencionaba a doña Jonita de una cuestión bien interesante que pasa con los oficiales. No de manera absoluta, habrá sus excepciones. Pero
la mayoría de gente que trabaja en oficinas de policía, de migración, etcétera, es gente que ha tenido algún tipo de experiencia de abuso. Y por eso actúan así. Porque se están desquitando. Se están desquitando. Habrá sus excepciones. O habrá personas que realmente han sido abusadas o que tuvieron abuso de ley o de autoridad por otras personas o lo que sea, sanan y se meten ahí precisamente para hacer la diferencia, pero de manera correcta, pero muchos no. Todo este tipo de abusos que hay en la mayoría de los oficiales de inmigración, y para acabarla, los más duros son hispanos, son latinos, o sea, con su propia raza. Yo lo he visto. Y dices, hombre, mínimo por raza tendrías a los tuyos. No, es que está cegado. Si le escarbamos la historia de ese oficial, vamos a ver que él ha pasado por algún tipo de abuso. Y su carrera o su cargo lo está usando para encubrir un legalismo, ¿no? Producto, en este caso, de una herida que tiene, ¿no? Y posiblemente no se dice la verdad. Él cree que realmente está genuinamente para hacer cumplir la ley. Sí, cómo no. Por eso yo creo que el legalismo es una de las cuestiones que es muy levadura. Es muy polvito. Porque no se detecta que es casi como inofensivo. Pues está cumpliendo la ley, pero no vemos el cáncer que hay atrás del legalismo. Terrible, terrible. Entonces, podríamos resumir con esto el legalismo. Hay que cumplir la ley. Pero sobre todo, hay que practicar el espíritu de la ley. Una ley que no practica el espíritu de la ley no es cumplir la ley. Así que puede haber personas que se alcen el cuello de que cumplen la ley humana, que cumplen la ley divina, etc. Si no practican el espíritu de la ley, no la están cumpliendo delante de Dios. Se están haciendo tontos. Como el joven rico, ¿no? No, bueno, yo creo que eso es diferente porque el joven rico yo creo que tiene que ver un poquito más con el aspecto del ritualismo. Estaba cumpliendo. Su visión era de cumplir. Listo, ¿ah? No, acá el legalismo no solamente es el hecho de cumplir, sino es el hecho de saberte moralmente bueno como tal, ¿no? Por lo que haces como tal. Puedes decir, no lo hago por Dios. Yo lo hago porque la ley tiene que ser así, por convicción. Pero en el fondo no estás practicando el espíritu de la ley, ¿no? Entonces eso es una cuestión fundamental. Por eso fíjate repito aquella que dice Jesús. Hay de ustedes los fariseos que pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, si cumplen la ley, y dejan a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Vamos rapidito con la levadura de Herodes, que la voy a reducir en 3, que es la marrullería. La marrullería es de la levadura de Herodes, la marrullería, la lujuria y la frivolidad. Vamos con la marrullería. ¿Qué es la marrullería? La marrullería es con doble R y doble L. Marrullería es, por definición, es un tipo de astucia tramposa o de mala intención. O sea, el marrullero es inteligente, no es tonto. Un marrullero es, por ejemplo, muy bueno para chantajear. Para sacarte las cosas de manera manipulada, ¿va? Te pone palabras bonitas y cara bonita o de víctima, etcétera, pero en el fondo, tenemos un término, es un tanto grosero como lo tenemos en México, pero el aspecto de un marrullero, por ejemplo en México nosotros también le decimos chingaquedito, friegaquedito, ¿eh? Es un marrullero. El marrullero es el que te está fregando, pero simuladamente, para que no le digas nada, ¿eh? Pero tiene toda la intención. Entonces es una astucia. El marrullero es una persona inteligente y es ahí donde es terrible, porque el marrullero
puede hacer marrullería a sí mismo y justificar su propia marrullería con más marrullería. Es un juego de palabras, ¿verdad? Pero, o sea, el marrullero no solamente hace cuestiones de trampa o de mala intención para afuera, sino puede justificarse a sí mismo precisamente porque tiene inteligencia. Esto es sumamente peligroso para una de las personas que tienen capacidad de aprender, que son formadas, etcétera, que tienen estudios, etcétera, porque ellos mismos se pueden engañar a sí mismos. O sea, no solamente manipular a otros, no solamente engañar a otros, sino engañarse a sí mismo para justificar lo no justificable. Y esto a nivel espiritual, pues es casi un suicidio, ¿eh? ¿Cómo vemos la marrullería en Herodes? Dice en Mateo 2. Entonces Herodes llamó aparte a los magos. Bueno, para ese entonces pues ya saben que los magos llegan al lugar con Herodes. Y entonces dice, entonces Herodes llamó aparte a los magos, los separó, y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, ahí viene la marrullería, vayan y averigüen con cuidado sobre ese niño, y cuando lo encuentren me lo comunican para ir también yo a adorarlo. O sea, si se fijan, miren, vamos siendo muy claros, las tres levaduras o las tres características de la levadura que les puse de los fariseos afecta más a una persona que ya ha iniciado en la evangelización. El ritualismo, una persona que está ni siquiera evangelizada, pues es que no hace ningún tipo de ritual, ni va a misa ni nada, o sea, no va a caer. La jactancia en cuestiones religiosas, pues difícil, pues si ni siquiera en vida religiosa. El legalismo, peor aún. Estas aplican más para aquellos que apenas van empezando. Aunque el que ya está empezado, que tenga cuidado, porque no vaya a ser que se vaya a regresar a este tipo de cosas, ¿verdad? Vayan y averigüen con cuidado sobre ese niño, y cuando lo encuentren me lo comunican para ir también yo a adorarlo. Hay una característica bien importante con la marrullería. Ya después de pensarlo tanto y meterme a los textos, bueno, y a otros textos que no les voy a mencionar para no hacerlo más largo, te das cuenta que el comportamiento marrullero parte del miedo. Un marrullero es un miedoso. Y lo probé en el caso de Herodes. Porque cuando me metí en el texto, fíjate lo que dice el mismo texto. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Al oírlo, el rey Herodes se asustó, y con él toda Jerusalén. Es decir, que todo lo demás que hizo, esta respuesta de que vayan y averigüen, etcétera, y eso de que vayan y después de preguntarle a sus sabios, etcétera, y no, pues que sí, entonces dice, pues vayan y averigüen, no brotó más que del puro susto, del puro miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Exacto, en el caso de él, su miedo pero para acabarles es un miedo infundado. Porque Jesús, si algo llegó a decir en su predicación, es de que su reino no es de este mundo. O sea, el miedo no solamente es miedo en el caso de un marrullero, sino es un miedo infundado. Porque por miedo ni siquiera se toma el cuidado de conocer, de profundizar. No, se va a la segura, ¿no? Mejor vamos haciéndolo por abajo del agua, no vaya a ser que me dejen en ridículo, pierda esto, pierda el otro, etc. Si Herodes conoce a Jesús, se da cuenta, bueno, después va a hacer otro tipo de cosas peores, ¿no? Pero ya no le va a tener miedo. Bueno, mentira. Déjenme ponerles una condición de esta. Este Herodes es el papá del Herodes que les voy a mencionar ahora. ¿Por qué lo pongo también en el caso del papá? Porque recuerden que después de esto, pues el ángel le dice a San José que tome a la Virgen y que se van a Egipto, y regresan cuando ya murió este Herodes. Este es Herodes el grande, ¿va? El Herodes que construyó el templo de Jerusalén, el último templo de Jerusalén. Entonces, pero fíjense, si el papá era marrullero,
van a ver en las otras dos características del Herodes, ya del cual se refiere Jesús, porque cuando Jesús le está diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, el Herodes que se está refiriendo, pues es el que está viviendo en ese tiempo, que es el hijo de este Herodes. Pero ahora sí, como dice el refrán, ¿verdad? De tal palo tal astilla, ¿verdad? Si el papá era un marrullero, pues con razón vamos a entender por cómo va a ser el hijo, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que el miedo inclusive infundado, porque no vaya a ser que Jesús, el rey de los judíos, le vaya a quitar su reino, si el reino de Jesús no es de este tipo. O sea, es que si era tu susto, quédate tranquilo, pero el marrullero se ciega, se cierra. Yo creo que mi experiencia, al menos con evangelizadores, sean católicos o protestantes, hay un problema de este aspecto de la marrullería, pero terrible, terrible, terrible. En muchos sentidos. Yo hace algunos días publiqué una denuncia sobre precisamente un comportamiento marrullero de un evangelizador. Yo podía haber dicho el nombre y dar detalles, solamente mencioné la página como tal. Pero lo tuve que quitar, ¿por qué? Porque después me di cuenta que en la página que menciono hay un apartado en donde dice que él está al cargo de esa página. Entonces indirectamente lo estoy revelando a él, porque al decir yo la página, yo puedo decir, bueno, pues no lo sabe, o me hago así como que no lo sé, etcétera, pero eso sería ya marrullería de mi parte, ¿no? O sea, yo me puedo engañar a mí mismo y decir, yo no mencioné el nombre, sí, pero mencionaste la página, y esa página en una parte, para el curioso que se meta, va a llegar y se va a saber el nombre. Y yo puedo hacer, o sea, digo, no soy el más virtuoso, pero digo, podría yo quedarme en el aspecto de decir, finalmente yo no sabía, etcétera, yo no dije su nombre, no seas marrullero. Ya sabes que pueden llegar con eso, no te engañes a ti mismo, no hagas marrullería contigo ni con la gente, porque sabes que de alguna manera ya estás difamando en ese sentido, porque aunque no dijiste el nombre, dijiste una página que si no tuviera el nombre ni nada, pues no hay problema, no lo difamas. Pero ya ahora te enteras que en esa página, si hay un apartado donde dice el nombre de esta persona, y por eso quita el video. Porque no podemos andar con... ¿El video o el comentario? El video, porque pues... o sea, voy a grabar un video hablando de esto, pero ya no mencionaré en el caso de esto. Pero, casos de estos, de protestantes he tenido un montón. Es increíble que los protestantes es bien difícil que tengan una moral seria. Ahí es donde uno ve la gran bendición que nosotros tenemos con el magisterio de la iglesia, con el catecismo. Hay una moral seria en nosotros. Los protestantes se mueven generalmente, en mi experiencia, por morales maquiavélicas. ¿Qué es la moral de maquiavélico? El fin justifica los medios. Entonces ellos, mientras el fin sea bueno, el fin sea evangelizar, etcétera, si roban material de otros, si inclusive dicen mentiras, si dicen medias verdades, si manipulan, si cortan, no tienen remordimiento. Los protestantes en general no tienen remordimiento. Pero que eso haya en un católico y en líderes católicos, eso me parece gravísimo. Y el tema que yo estaba tocando es precisamente por el aspecto, la marrullería de este evangelizador es por el aspecto que está evangelizando, y en las páginas que tiene publicidad. Pero es una publicidad que es cambiante. Entonces, por muchos filtros que se le pongan, por eso yo no acepto publicidad, ni pongo publicidad en mi página, ni en YouTube, porque la publicidad la maneja Google, que se llama AdSense. Entonces, la publicidad que va a ver alguien que va a ver mi video en Rusia puede ser muy diferente, porque uno entiende que como empresa, si a Google le interesa solamente el dinero, no la ética ni la moral, pues va a decir, de hecho yo una vez contacté a Google y les dije, pues miren, pónganme de este y esto, o sea, no sé, por ejemplo, pan Bimbo, tranquilo, yo no tengo problema que te salga el osito Bimbo, cómprate un panquecito después de... No tengo ningún problema, pero el problema está que en Rusia posiblemente no está el pan Bimbo. Entonces Google dice, ni me sirve a mí, ni le sirve a mi cliente. Entonces, cuando alguien vaya a ver tu video, le voy a poner un anunciante de los que me paga de Rusia. Pero el problema es que yo no tengo esa lista. Y eso es al gusto de Google. Y puede salirles algo que es contrario a lo que yo voy a decir.
Si fuera obligatorio la publicidad de esta, tú dices, yo te discerniría y diría, bueno, pues me quedo para hacer la diferencia o me voy, tendría que tomar una decisión. Pero hoy yo tengo todavía el poder de decir, no quiero anuncios. No voy a poner anuncios ni en mi website ni en mi canal de YouTube. Esta gente, estos evangelizadores la están poniendo sabiendo que la publicidad es aleatoria, que cambia. Hombre, si hay un evangelizado que llega a su material y ve un anuncio mal, lo salta y lo brinca y allá. Es más, hasta les avisa, ¿verdad? Para que lo bloqueen. Pero yo quiero pensar en alguien que apenas está empezando, que se acerca a tu iniciativa de evangelización precisamente porque, no sé, es un adicto a la pornografía y vio que es un video o es un artículo sobre la castidad, sobre la pureza, y nada, que lo primero que le va a salir es publicidad obscena, porque también la publicidad depende mucho de los websites que visitas. Entonces imagínate, alguien que se pone a ver pura pornografía y un día dice, quiero salir, y busca y entra a una página católica o un canal de YouTube católico, la mayor probabilidad de que le va a salir de anuncio es algo referente a las páginas que ha visitado. Y lo peor no es eso, lo peor es que esta gente, y eso es lo que no quieren reconocer estos líderes católicos, ya no se diga los protestantes, es de que esto en el fondo es por dinero. Es una marrullería. Que no me vengan a decir que su anhelo es de evangelizar genuinamente, es pura marrullería eso. Están usando la evangelización marrulleramente, ¿verdad? Que no lo quieren reconocer es otra cosa, ¿verdad? Vamos a la segunda, la lujuria. Aquí ya sí se refiere al hijo de Herodes. Herodes el Grande fue el que dio ejemplo de marrullería, que se la aprendió. El hijo también era un marrullero, ¿eh? Pero ejemplos bíblicos, pues quería poner el Papa. Ya la lujuria de Herodes Antipas, que es el hijo, ¿en qué la vemos? Bueno, primero vamos a definir lujuria, que seguramente la mayoría ya sabe a lo que me refiero. Lo voy a definir como dice el catecismo en el número 2351. Dice el catecismo, la lujuria es un deseo o un goce desordenados del placer venéreo, placer sexual. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. Pocas palabras, ¿qué es la lujuria? Es atentar al orden que Dios le ha dado a nuestros deseos sexuales, que son buenos. Son buenos. Esto, al principio de la iglesia hubo unos herejes, una herejía que se llama la de los cátaros. Ellos decían que el deseo sexual era malo. Por eso estaban en contra del matrimonio, ¿verdad? Y eran cristianos, eran cristianos, pero ha habido muchas herejías. Ya ahora pues estamos viendo una sociedad lujuriosa, pues quedan muy pocos cátaros, ¿verdad? Pero no se les haga raro que por ahí vayan a encontrar a alguien que diga, no, lo que vale es el espíritu. Los deseos de la carne, los deseos sexuales son pecaminosos, son malos. No es cierto. Los deseos sexuales desordenados, es ahí donde viene el problema. El goce, el deseo desordenado del placer es lo que te convierte en lujuria. Automáticamente, para que nos pongamos a entender esto, vamos a ponerlo con cada pecado. En el caso de la lujuria es un pecado capital. Ustedes saben por qué es capital, ¿no? De ahí salen los demás pecados. Sí, pero es precisamente capital, viene de caput en latín, que significa cabeza. O sea, son los pecados capitales porque son la cabeza de varios pecados, ¿verdad? Son la cabeza de varios pecados. Y todo pecado capital tiene su virtud contraria. En el caso de la lujuria es la castidad, que no es abstinencia. Una persona puede tener abstinencia y no ser casto. Porque la abstinencia, fíjate, puedes tener abstinencia, si uno está casado, uno puede tener abstinencia sexual porque me enojé ahora con mi esposa, etcétera. Mucha abstinencia, pero ahí no hay castidad, porque la castidad siempre procede del amor. O una chica puede no estar teniendo relaciones, es decir, ser abstinente, no casta. ¿Por qué? Pues no la está teniendo porque tiene miedo a infectarse, porque su mamá la va a regañar, etc.
pero no lo hace por amor. Entonces, en teoría, una casta y un abstinente, en teoría hacen lo mismo, pero lo que viene, de donde viene, es muy diferente. Uno viene por la virtud, que es la castidad del amor, y otra cosa viene por la abstinencia, puede tener muchas razones, pero no necesariamente virtuosas. ¿Por qué hago esto? La castidad es saberse dominar por amor, en este caso sexualmente. El casto se ofrenda, precisamente porque se domina, piensa en darse, en ofrendarse. La lujuria pretende dominar por desamor. Lo estoy poniendo así para que vean blanco y negro. La castidad es saberse dominar por amor, dominarse por amor. La lujuria es perder el dominio que tú tienes en ti mismo por desamor, porque no te sabes amado, porque no sabes amar. Por eso la diferencia, el casto siempre ve la vida sexual en clave de ofrenda, de ofrendarse. El lujurioso ve la clave al revés, en que se le ofrenden. Por eso el casto ama, el lujurioso usa, utiliza. O sea, el casto puede tener relaciones sexuales con su esposa, pero hasta espiritualmente, intelectualmente se está ofrendando, se está dando. El lujurioso puede estar teniendo relaciones sexuales con su esposa y beneficiándose de ese placer, o sea, convirtiéndole en un objeto prácticamente. La lujuria te hace perder al final el control, y aquí viene el problema de esta levadura de Herodes. Que la lujuria no solamente es desordenada, sino que al final te hace perder el control. ¿De qué manera lo podemos ver en Herodes Antipas? ¿Cómo perdió el control? Primero, ¿saben cuál era la mujer de Herodes Antipas? ¿Quién era la mujer? Era la esposa de la que... ¿La esposa de quién? Del hermano. Del hermano. Oye, espérate, creo que perdió el control, ¿no? O sea, su lujuria, que dice un amigo sacerdote, la tenía hasta el cogote. Fíjate hasta lo que le hizo. Meterse con la esposa de su hermano, que también era una lujuriosa. ¿Qué más le hizo perder el control a Herodes? Matar a quien admiraba. Por lujuria, él mató a quien admiraba. ¿A quién mató? A Juan. ¿Por qué mató a Juan? Deseos de la... Porque Juan le decía que lo estaba haciendo mal, no que... No, es curiosamente Fue porque la hija de Herodías, ¿cómo se llama? No, mientras la hija Sí. que danzó, ¿cómo se llama? La Ok. hija de ella, ¿no? Ya, la hija de la mujer, es decir, la esposa de su hermano, con la que él estaba, le danzó, etcétera, y todo, imagínense el aspecto de esos bailes sensuales orientales, etcétera, y él le prometió, oye, si me pides la mitad de mi reino te lo voy a dar. Es decir, la lujuria, el descontrol de su lujuria le hizo prometer en ese sentido. Pero él no mató, él arrestó a Juan para tener tranquila a Herodías, a la mujer. Y se los compruebo. En Marcos 6, fíjate lo que dice. En Marcos 6, en el versículo 19. Dice, Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía. ¿A quién se está refiriendo? A Juan. Porque Juan sí le decía las cosas claritas. Pero la cuestión cuando le dice, está siendo un adúltero, pues no nomás le estaba diciendo a él, le estaba diciendo a ella, oye, eres una adúltera. Entonces, Herodías lo aborrecía y quería matarle, pero no podía. ¿Por qué no podía? Fíjense en el versículo 20. Pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle, quedaba muy perplejo. Pues Juan no se andaba entre las ramas, le decía sus cosas. Quedaba perplejo, pero fíjense de lo que dice. Pero le escuchaba con gusto. O sea, Herodes, tenemos la imagen de que sí quería matar a Juan. No. Lo respetaba, inclusive, aunque le decía sus verdades tan fuertes. O sea, para ponerlo de manera sencilla, porque nos hemos alargado. Si Herodes no hubiera tenido lujuria, Herodes se hubiera convertido. El obstáculo, porque fíjate, si
creía verdaderamente que Juan era un hombre sabio. Lo admiraba. Le dolía lo que le decían los pedradones que le tiraba Juan, pero al final sentía gusto de que le dijera eso. Uno diría, la pregunta del millón, ¿por qué no se convirtió? O sea, Herodes estuvo a un puntito de convertirse. ¿Qué fue el obstáculo que provocó que no se convirtiera? Su lujuria. Cuidado con la levadura de Herodes en cuanto a la lujuria. Cuidado con la levadura de Herodes en cuanto a la marrullería, pero también cuidado con la levadura de Herodes en cuanto a la lujuria. La lujuria encontrará siempre formas de frenar. Creo que esto no sé si se los conté una vez. Yo sí hago un monitoreo de todas las parroquias que he estado. A veces me he visto un fenómeno de, por ejemplo, niñas que después se hacen adolescentes y que muy de iglesia y muy bien y van a ministerios y grupos y todo muy bien. Y de pronto, un gran porcentaje cuando se van a la universidad, ya ven que aquí se van a otras partes, a otros estados, etc., regresan totalmente cambiadas. Y en general, la puerta, en el caso de las mujeres, de que les afecta más, es el aspecto de la impureza. En el hombre también el alcoholismo. O sea, la impureza y el alcoholismo en las universidades está a punta. O sea, ahora las universidades lo único que están buscando es que simplemente no se den violaciones, porque se estaban dando en las universidades. Y eso es una información que no estaba diciendo. Entonces, en las universidades ya están haciendo como publicidad y han puesto, si tú no quieres, es un delito. O sea, si lo haces y tú no quieres, es un delito. Sépalo, puedes reportarlo al rector o lo que sea, a las autoridades de la universidad. Es decir, lo único que les preocupa ahorita a las universidades es, pues mira, pues ya te vas a acostar, pues mínimo que tú lo disfrutes, ¿verdad? O sea, que tú quieras y punto. Estas personas, cuando yo les digo, cuando estas niñas buenas, que de iglesia, etcétera, cuando caen en la impureza, o se encuentran, por ejemplo, un noviecito y empiezan a tener relaciones, adivinen qué es lo primero que dejan. La misa, evidentemente, dejan de comulgar, están formadas y saben que no pueden comulgar, pero ya de ahí, después ya no quieren ir a misa, y después se alejan, etcétera, etcétera. Es un proceso, y todo entró por la impureza, por la lujuria. Por eso dice en las bienaventuranzas, Jesús, felices los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Pónganlo en negativo. Los impuros no pueden ver a Dios. Y si no ves a Dios, automáticamente te vas alejando de Él. A mayor impureza, mayor alejamiento de la fe. Cuando hay más impureza en tu vida, más muere tu fe. Cuando hay más pureza, más se fortalece tu fe. Por eso, la poca fe que tenía, porque hay que decir que en Herodes tenía fe. Hombre, aunque Juan le recetaba unos pedradones, lo escuchaba con gusto porque tenía capacidad de encontrar, pero no fue consecuente. ¿Por qué? Porque terminó dándole más peso a su lujuria. La lujuria tiene capacidad de infectar a un grado de matarte la fe. De matarte la fe. Ejemplos que les pongo que han tratado sacerdotes amigos míos. ¿Quién se puede imaginar? Ayer mismo le decía a una chica que dio unos problemas. Yo le decía, cuídate en ciertos problemas, no tiene que ser en esto. Bueno, pero tenía sus problemas, pero yo le digo, es que el problema es que hay ciertos problemitas que tú no los ves tan grandes y después se hacen unos problemotas, porque por eso Jesús le puso levadura, porque la levadura es un polvito, pero después cómo te infla. Y lo primero que se me vino a la mente decirle a esta chica fue decirle los casos que he tratado, por ejemplo, de papás que han abusado sexualmente a sus hijas. Oye, papás biológicos, porque el padrastro, todo eso se incrementa más, un padrastro. Pero que un papá biológico de tu propia sangre violes a tu propia hija, tú dices, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero en la mayoría, bueno, al menos no me he encontrado una excepción, pero en la mayoría tú hablas con esos varones y te dicen, no sé cuándo perdí la línea. Entonces investigas y ¿cómo empezó? Empezó primero con el morbo, después empezó viendo pornografía, después pornografía infantil, después etcétera, y después
perdieron el juicio al punto de violar a su propia hija. Ellos no tuvieron a su hija diciendo, yo quiero tener a esta hija para violarla. No. La violación vino producto de no haberse cuidado de la levadura de la lujuria. O sea, que cualquiera que permite la levadura de la lujuria no diga, no, queda nada más en esta pantalla de pornografía. No. De ahí tú puedes dar el brinco hasta violar a tu propia hija. Ejemplos existen. Un sacerdote que es psicólogo, amigo mío, me dice que una vez trató a un papá que lo que hacía, o sea, es que tú dices, pero es que esta es una mente distorsionada, cochambrosa, etcétera, pero se llegó a tanta porquería siendo levadura. Cuando ya un padre viola a su propia hija biológica, ya la levadura está esponjada. El problema es que no identificó cuando era polvito. Y en este caso, el que me decía el padre, dice que este señor lo que hizo fue hacer un orificio en el baño y espiaba a sus hijas cuando se bañaban. A sus hijas, de sangre. O sea, tú dices, ¿en qué cabeza cabe? Yo te lo aseguro, que si le revisamos, encontramos que primero fue polvito. Y como no se cuidó, llegó a ese punto. Por eso Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Pues mira, una levadura de Herodes, la lujuria. Y tenía todo para convertirse, porque apreciaba a Juan, aunque Juan le daba sus pedradones, etc. Pero la lujuria lo terminó pudriendo. Este es un tema largo, porque evidentemente en lujuria hay que meter pornografía, masturbación, un montón de cosas, ¿verdad? Pero es un tema inclusive que hay que tratarlo con el director espiritual si hubiera un problema, porque es un tema largo. Es una de las levaduras más dañinas y es levadura de Herodes. Y la última, la frivolidad. Última característica de la levadura de Herodes. Un frívolo es alguien que es irresponsablemente superficial. Un frívolo no tiene sustancia. No tiene cosa seria, no tiene madurez. Es todo superficie. Es todo desechable. O sea, no hay consistencia. El frívolo no tiene consistencia. ¿Cuál es la frivolidad, por ejemplo, en el caso de Herodes? En el caso de Herodes, la primera signo de frivolidad que él muestra es el milagrismo. ¿A qué me refiero con milagrismo? Voy a leer el capítulo 23 de San Lucas. Jesús ya está arrestado, lo tiene Pilatos. Y Pilatos le dice se da cuenta que Jesús es parte de la jurisdicción del territorio que tiene Herodes, y Herodes andaba por Jerusalén en ese tiempo. Entonces se lo mandó a él. Y dice, cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle, por las cosas que oía de él, y esperaba que hiciera algún signo en su presencia. ¿Le interesaba a Jesús? No. Le interesaba ver, yo he escuchado mucho de que ha resucitado muertos, ha sanado, etcétera. O sea, quería su circo. O sea, quería ver sus milagritos. Y fíjate, es interesante porque Herodes tiene que ver todavía con los judíos. Pilatos no, Pilatos es un pagano. Y a Pilatos Jesús sí le respondió. Dice el padre Antonio en una muy buena predicación sobre el Semana Santa. Él dice que cuando interpreta este texto, dice, Jesús no le mencionó nada, porque Jesús nos dice que no hay que darle las perlas a los cerdos. Y cuando Jesús se cae en esto, le está diciendo a Herodes, eres un cerdo. Eres un puerco que no merece ni siquiera que le dirija una palabra. Porque fíjate lo que dice. Le hizo Herodes numerosas preguntas, pero él no respondió nada. O sea, todavía Pilatos, que es un pagano, a ese sí le respondió, pero a quizá porque Jesús dijo que al que se le da mucho se le pedirá mucho. Y Herodes, que tiene una vinculación con el pueblo judío,
su padre construyó el segundo templo de Jerusalén, etc., pues Jesús dice, oye, esto déjaselo para un pagano, ¿eh? Pero que tú me vengas con estas cosas no mereces ni una palabra mía. Le hizo numerosas preguntas, pero él no respondió nada. ¿Por qué es frívolo Herodes en este sentido? Porque no le interesaba a Jesús, le interesaban los milagros de Jesús. Ahora, es difícil que uno diga, bueno, yo soy frívolo al estilo de Herodes, no. Pero si yo pretendo unirme a Dios y estar cerca de Dios por beneficiarme de Dios, tengo un poquito de esta levadura. O sea, cuando una persona está orando para sacarle el milagrito al Señor, no hay problema en orar. Pero el problema, recuerden lo que decías el Papa Benedicto XVI, el católico al orar tiene que enterarse que el donador es más grande que el don. Y cuando tú vas orando creyendo que el don, es decir, lo que estás pidiendo es lo mejor que te puede venir, no, lo mejor que te puede venir no es el don, sino el que te lo da. Ese es el premio, ese es el regalo que uno tiene que buscar. Ya, si Él nos da el don, pues gracias, Señor. Pero aunque no me lo da, mi salario, mi recompensa es el donador, no es el don. El católico no puede estar viviendo valorando más el milagro que quien hace el milagro. El católico no puede amar más al milagro que al Señor de los milagros, ¿verdad? Porque ese amor es limitado. Porque el día que el Señor no te quiere hacer el milagro, ¿será que lo seguirás amando? Pues no, se te acaba tu circo. Y fíjate lo que va a hacer. Segundo acto de frivolidad en el caso de Herodes. La frivolidad te lleva a la burla, a humillar, generalmente por ser acomplejado. Porque fíjate, Jesús le detectó su milagrismo, no le dijo una sola palabra, no le dio las perlas a los cerdos. Acto seguido, ¿qué hace Herodes? Fíjate, estaba allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia, pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido y lo remitió a Pilato de regreso. Aquel día, voy a frenar aquí para explicarlo de la burla. No sé si se enteraron, son imágenes muy duras de lo que fue el Día de la Mujer ayer en Argentina. De cómo hicieron una dramatización de que la Virgen abortando, o sea, es una blasfemia terrible, terrible, terrible. Pero aquí la cuestión está en que revisémonos nosotros. Desde luego nosotros no vamos a hacer un tipo de burla así, de ese nivel. Pero lo dejo como pregunta. ¿Será que de alguna manera nosotros nos estamos burlando del Señor? Y que aunque sea una burla más modesta por el hecho de conocerle, de ser católicos, tiene mayor peso que esa burla, que evidentemente no la estoy minimizando, es terrible. Esa mujer que se vistió como la Virgen, etcétera, y aventó como si fuera sangre, y que le practicaron el aborto, o sea, eso es repugnante. Pero ya veo tanto católico diciendo, esto es repugnante, etcétera. Espérate, mijito, ¿y tú no te has burlado del Señor? De esa manera, no, claro que no. Pero de otra manera, y que por el hecho que precisamente tú sí lo conoces al Señor, tú has recibido milagros del Señor, tú has recibido bastante del Señor, automáticamente, aunque tu burla haya sido pequeñita, es mayor que esta. Porque estos, te los aseguro, que de lo que menos tienen es de información, fe, etcétera. No estoy minimizando, esto es grave lo que acaban de hacer. Pero fíjate que esta levadura nos puede evitar que ver nuestra propia frivolidad. ¿Nos hemos burlado del Señor? Habría que revisarse bien. Porque lo más seguro, si somos honestos, diríamos que no. Revísale y escárbale tu conciencia y me vas a decir, te vas a decir, no es que me vengas a dar cuentas, si no te has burlado del Señor. Y por el contexto de cómo el Señor te ha tratado, automáticamente esa burla sea peor que la burla que le hicieron esta vez en Argentina con estas feministas, ¿verdad? Porque yo
no estoy entrando prácticamente a las redes sociales, para cualquier cosa estoy entrando, nomás para responder alguna cosa. Y en lo poquito que entré, la mayoría de gente había publicado esa noticia católica. Evidentemente escandalizado, y los entiendo. Pero ¿será que todos esos católicos se revisan si no han hecho algún tipo de burla del Señor? Si no han sido frívolos, si no andan con un milagrismo. Entonces la frivolidad de Herodes lo lleva al milagrismo, lo lleva a humillar, generalmente por acomplejado, ¿eh? El que se ríe de los otros de manera humillante es porque pues es bastante acomplejado, que necesita camuflar su inseguridad burlándose de los otros, ¿eh? Que es lo que hizo Herodes. Lo vistió de payaso al Señor, se burló de él. Pero no solamente eso. Tercero, y es quizá lo más grave, el frívolo termina aliándose con la injusticia y los injustos. O para ponerlo más fuerte, el frívolo termina aliándose con Satanás y sus servidores. Ejemplo. Primero, no le pesó la muerte de Jesús. Fíjate, le pesó la muerte de San Juan el Bautista, porque cuando le pidieron la cabeza, también dice la Sagrada Escritura que se entristeció, pero como ya había dado su palabra. Pero la muerte de Jesús no le pesó. Primero, porque lo quería matar. Fue cuando Jesús dice que le llegan y le dicen: huye, que Herodes te quiere matar. ¿Qué le responde Jesús? Vayan y digan ese zorro. Para todos aquellos que se asustan de los términos, así que no, muy fuerte con estos santos de dulzones. Pues Jesús, fíjate, le dijo zorro. Dice: vayan y digan ese zorro que seguiré sacando demonios, que seguiré sanando. Fíjate la descripción que le da. Atrás de la frivolidad, como de la marrullería, también hay miedo. ¿Por qué Herodes quería matar a Jesús? No se dice explícitamente en la Sagrada Escritura, nada más se dice que lo quería matar. Pero por la respuesta que le da Jesús podemos saber por qué. A Herodes algo le debería de molestar, que Jesús estaba expulsando demonios y de que estaba sanando. El frívolo tiene miedo de que le saquen su demonio de frivolidad o de que lo sanen. Eso evidentemente yo he tenido mala experiencia, por ejemplo, cuando me metí más con los artistas y todo eso. Hay muchos que uno trata de disimular de alguna manera para no llegar con bibliazos, etc. Pero hay muchos que tienen una astucia básicamente demoníaca, satánica, que detectan: oye, espérate, este anda, y se te pierden ya. O sea, anticipan que si te dejan entrar un poquito más, van a ser liberados. Pero tienen temor a eso. ¿Cuántas veces yo he hablado con señoras, no sé, que su esposo no se quiere ir a la iglesia, y por lo general que siempre dan el mismo ejemplo? Es que no quiero ser hipócrita. No, dite la verdad. Tienes miedo que cuando llegues ahí, el Señor empieza a purificar y te cambia la vida. O sea, te da pavor de que tu vida cambie 180 grados. Atrás de la frivolidad hay un miedo terrible, terrible. Pero Jesús le dice: vayan y díganle a ese zorro que yo voy a continuar expulsando demonios y sanando. En pocas palabras, que si se abre, le expulso también su demonio que trae. Pero no. Y les decía que la frivolidad termina aliándose con Satanás y los servidores de Satanás, con los injustos y con la injusticia. Les leo el último versículo del capítulo 23 de San Lucas. Dice, después ya que se burló de Jesús, dice, se lo regresó a Pilato y dice: aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Fíjate hasta dónde llega Satanás. Que cuando se trata de condenar lo de Dios,
hasta los que están enojados se vuelven amigos. Todo sea ir para ir en contra de Dios. De esa manera es la furia de Satanás. O sea, estos dos que le estaban sirviendo a Satanás, quizá Pilato un tanto más por ignorancia, como finalmente pagano, él no había recibido la revelación de la Sagrada Escritura. Herodes más culpable, porque pues tenía la tradición judía. Pero al fin y al cabo estaban enojados, estaban enemistados y se vuelven amigos cuando se trata de condenar a muerte a Jesús. A ese nivel es. A ese nivel es. Yo en una charla que hablé hace bastantes años con esto, que evidentemente ya después se vino de esto del islamismo radical, los terroristas, yo decía que tarde que temprano se iban a dar cuenta de que eran la misma cosa. ¿Por qué? Porque los islamistas, no los musulmanes, bueno, los islamistas radicales, fanáticos, ¿qué es lo que les estorba? Jesús. O sea, en un país islámico tú no puedes llevar un crucifijo. En los que todavía te respetan, no te matan, sean, no sé, Arabia Saudita, etc., no puedes salir con una cruz. Más aún, los Emiratos Árabes, el escudo del Real Madrid, del equipo, tiene una corona y tiene una cruz. La ropa que se vende del Real Madrid en esos lugares, el Real Madrid admitió y dio permiso de que quitaran la cruz. Por eso, ustedes han visto la Cruz Roja en esos países. ¿Es Cruz Roja? No, es Media Luna Roja. Es la misma institución. Pero es que ni siquiera de la Cruz Roja quieren ver una cruz. Entonces, para el islamista, lo que el pleito es con Cristo crucificado, en sí mismo, Jesús como tal. Acá en Occidente nosotros nos decimos cristianos y no nos estorba tanto una cruz, aunque ya en ciertos países occidentales que estamos quitando las cruces de las escuelas, de los monumentos, etc. Pero en pocas palabras, en Occidente, aunque seguimos diciendo God bless America y toda la cosa, nos estorba Jesús en la práctica de la moral de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de acuerdo al orden que Él nos ha puesto, ¿no? Estamos desbaratando el concepto de matrimonio, de vida, de familia, etc. Entonces, al final, ¿qué estamos encontrando? Que por un lado tenemos a terroristas que les estorba la cruz en sí misma, Jesús, el personaje explícitamente Jesús. Y en Occidente, que decimos que hay libertad religiosa y toda la cosa, puedes tener tu crucifijo. Pero ¿sabes qué? En mis leyes yo digo que es matrimonio, yo digo que es familia, yo digo que puede haber aborto, yo puedo haber, es decir, que no me interesa Jesús, lo odio. ¿Qué pasa? Que cuando estos dos se encuentren y digan, pues yo te odio porque tú eres occidental y yo te odio porque tú eres islamista radical, y va a llegar Satanás y le diga, a ver, no se odien, los dos están en contra de Jesús. Vamos a ver lo que pasó aquí. Cuando se den cuenta, o sea, los dos lados que parece que son enemigos en este momento a nivel político, son amigos a futuro. Son Pilatos y Herodes. Por eso lo que se va a venir va a ser muy duro. Porque ni para dónde hacerte. Porque los que dicen que tienen libertad religiosa, de libertad religiosa nada, mango. Y otros que explícitamente dicen que no hay libertad religiosa. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Conclusión, bueno, nomás les respondo así rapidito la última pregunta. ¿Por qué Jesús no curó al ciego al primer intento? Porque los milagros de Jesús le salen defectuosos y de pronto tiene que utilizar segunda oportunidad, tercera, no. En todo, Jesús no le interesa solamente dar el milagro, y la pedagogía de Jesús es así. O sea, le llevaban un paralítico y Jesús ¿qué hacía con el paralítico? ¿Qué le decía el paralítico? Cuando le llevaron al paralítico, ¿qué dijo?
O sea, se lo llevaron para que pudiera caminar. Pero Levántate, toma. no, ¿qué le dijo? Tu fe te sanó. No. Tus pecados te son perdonados. O sea, el paralítico tendría que decir, ¿y quién vino aquí que le perdona los pecados? Yo vine a que me hicieras caminar. Entonces después, y bueno, los que sí le captaron fueron los fariseos y todos que dicen, ¿y este quién es para perdonar los pecados? Entonces dice a Jesús, dice, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, ¿qué es mejor decir? ¿Tus pecados son perdonados? O toma tu camilla y levántate. ¿Cuál es la relación de esto? Jesús sanaba físicamente, sí, pero Jesús sabe que si estás sano físicamente y estás podrido por el alma, no te conviene la salud. Porque imagínate, si ese paralítico tenía pecado y ahora puede caminar, pues peor tantito. ¿Para qué va a usar las piernas? ¿A dónde se va a ir? ¿Qué va a hacer con las piernas? Si adentro tiene pecado, pues en este sentido, más le valdría mejor quedarse como paralítico, que hagan menor daños posible. Por eso Jesús siempre no hacía milagros si antes no purificaba. Porque los milagros que no van acompañados de purificación, de conversión, se echan a perder. Y eso va a caer en cuenta del que recibió el milagro. Porque mucha gente se admira de esto. Yo recibí el milagro X, no sé, tenía cáncer y me sané. Pues a mí me temblarían las piernas. ¿Por qué? Porque ahora que su vida está libre de cáncer, su vida tiene que dar testimonio de Dios. Y si su salud usted la va a utilizar para ofender a Dios, le va a cobrar Dios el doble de una persona que lo ofende sin haber pasado por el cáncer o por el milagro de haber quitado el cáncer. Toda persona que recibe un milagro de Dios moralmente tiene mayor responsabilidad el día del juicio. Tiene mayor responsabilidad. Porque Dios le va a preguntar qué hiciste con aquel milagro que te di. ¿Por qué? Entonces Jesús no curó al ciego al primer intento. Porque Jesús no intenta hacer milagros y punto, el que sigue, next, no. Sino educar, transformar, ayudar a la conversión de la persona. Seguramente este ciego necesitaba algo respecto a la perseverancia. Lo vemos que muchas veces Jesús tuvo técnicas y estrategias con respecto a educarla a la perseverancia. A la mujer esta que le decía, pues hasta los perritos comen de las migajas de su amo, etc. O sea, Jesús la llevó al límite. Cualquier otra persona dice, no, pues ya me dijo que los perritos, que no me puedo atender, no, pues ya me voy. Pero que me estén humillando. O sea, se puede ir a la primera, pero perseveró, y eso es básicamente lo que yo veo a Jesús diciendo, ándale. Dale otra vez más. Ya, persevérale. ¿Qué le costaba a Jesús hacerle? Ok, listo, bien, ya, vete. Pero si ella no maduraba en la perseverancia, posiblemente iba a echar a perder el milagro que iba a recibir. Entonces, algo tiene que ver con este ciego. No es que Jesús no lo haya querido, sino que posiblemente, lo más seguro es que Jesús dijo, yo quiero que pase a ganarse este milagro con una madurez en la perseverancia. Quiero que le cueste en ese sentido. Conclusión. Basta un poquito de ritualismo, de jactancia, de legalismo, de marrullería, de lujuria o de frivolidad para que éstas crezcan de tal forma que perdamos la memoria de lo que Dios ha hecho, la capacidad de discernir y la esperanza. Basta un poquito de esto. ¿Por qué quería decirlo a nivel comunitario? Evidentemente esto lo voy a quedar grabado y después lo subiré. Pero ¿por qué no lo dije propiamente en una de las charlas de alguna misión que hago? Porque creo que hay mayor responsabilidad si ustedes están llevando un tipo de vida comunitaria a otro nivel, y esto no es para que tengan jactancia, sino para que al contrario, si cualquier mortal, cualquier católico tiene que estar cuidándose de la levadura de los fariseos y de Herodes, ¿cuándo más aquellos que están dando pasos supuestamente de mayor profundidad?
porque son los primeros que van a ser atacados. Fíjate que Jesús les dice, no al pueblo común y corriente, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿A quién se lo dice? A los apóstoles. Este discurso que dio Jesús no lo dio en público. Y hubo tantas cosas que dice la Sagrada Escritura que solamente se los explicaba a ellos. O sea, decía una parábola a todo mundo y más bien en privado a ellos se lo explicaba. ¿Por qué? Jesús está siendo exclusivista, ¿no? En su plan divino, Él les está dando eso. Ahora, si se los está dando ese tipo de privilegio, cuídense que a quien se le da mucho, se le pedirá mucho. A quien se le da mucho, se le pedirá mucho. Y la pregunta es, ¿ustedes por el tipo de vida comunitaria están recibiendo mucho? Yo creo que sí. Por lo tanto, ustedes tienen mayor obligación de poder hacerse un examen y no vaya a ser que encuentren algo de ritualismo, jactancia, legalismo, marrullería, lujuria o frivolidad. Porque si lo hay, es tiempo de empezar a trabajar en ello. Es tiempo que en las lecciones divinas, en las próximas lecciones divinas, empiecen a sacar esto. Para que se ayuden los unos a los otros. Lo más, si hay algo muy grave y muy fuerte, pues buscar un director espiritual que obviamente dé seguimiento a eso. Porque si no se cuida la levadura, tarde que temprano va a inflarse. Y va a ser más difícil quitar si esto crece, ¿verdad? Esto termina pudriendo la vida personal y ya no digamos la vida comunitaria. Y si se fijan, todas estas levaduras parecen que no son graves en principio. Pero al final, como el pan, lo va a esponjar y ahí es donde se vuelve más grave. Entonces vamos a dejarlo aquí.